Esto es un EQ. En el mundo laboral se les conoce como, en México o en Latinoamérica y en varios países de habla hispana, se les conoce como especificaciones de caso de uso. En inglés son SRS, Software Requirement Specifications, y en España se les conoce como narrativa de caso de uso. Al final de cuentas, los tres nombres nos llevan al mismo camino, el artefacto, especificación. ¿Qué tiene de especial este artefacto? Que es una narración paso a paso de lo que un programador debe de hacer para poder construir un sistema. Este es el artefacto más completo, más no complejo, de todos los que te ofrece UML. Y es una belleza, porque realmente ahí se ve quién sí sabe de sistemas en cuestión de análisis del requerimiento para poderlos plasmar escritos aquí y luego pasarlas a programación y a tester. Les voy a enseñar la estructura más completa ahorita que yo tengo de un EQ. Esta estructura me lleva a lo que sigue. Independientemente de la identificación y todo lo que yo ponga acá, esto sí se le pone. ¿Por qué? Porque un artefacto puede tener varios cambios. ¿Por qué? Porque tú haces un componente de un sistema y supón que es un componente nuevo, entonces yo estoy creando el componente nuevo y estoy haciéndolo, pero se queda en un repositorio tipo Google, como Google Drive, en donde se van guardando versiones, digamos, de los documentos. Entonces, si luego otro analista u otro arquitecto viene y le modifica, porque hay un requerimiento de modificación sobre este componente, no hace un EQ nuevo, lo que hace es modificar este EQ. Entonces, por eso a veces se les pone un control de cambios. Entonces, el artefacto de entrada tiene que traer la descripción. Y la descripción es menos de un tweet. Describir el flujo de eventos para generar una factura, para registrar un paciente, para dar de alta algo, para generar un proceso, para, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vienen las precondiciones. Las precondiciones no siempre aplican. Las precondiciones solo aplican cuando hay un sistema o un proceso que se tenga que ejecutar antes que esta estructura de caso de uso. Por ejemplo, si ustedes van a generar una factura, pero la factura es un socio, un cliente, y no es una factura express, la precondición es que el cliente haya registrado primero sus datos. Es decir, un registrar cliente o un alta de cliente, como ustedes lo quieran, pero no lo están dando de alta en la base de datos de clientes, sino en la base de datos de clientes de facturación. Luego viene el flujo básico, o en inglés también se le conoce como Happy Path o día feliz o trazado feliz, como Bob Ross. Que tengan felices trazos, pues igual es esto, el flujo básico. El flujo básico, sí, es algo que me he pasado todo el semestre diciéndoles. Es el flujo o proceso ideal que debe seguir un sistema o ese componente de sistema para que se ejecute con éxito. Es decir, lo que pasa cuando no falla nada. Cuando el sistema está bien hecho y cuando el usuario utiliza bien el sistema, porque la experiencia de usuario o la interfaz fue probada, fue diseñada y pensada intuitivamente en el usuario, el UX. Y ese flujo básico no tiene, digamos, alternos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que se ejecute como está. Ahora bien, los flujos alternos pueden ser de excepción, opcionales, extraordinarios y generales, los cuales no pongo acá. Los generales, para hacerlo en Word y para hacerlo de modo escolar, se me hacen un poco imprácticos, aunque realmente en la práctica sí son muy útiles. Voy a empezar por los flujos de excepción. Los flujos de excepción son los errores o el peor de los casos que te pueda suceder en un sistema. Es decir, errores, constraints, duplicidad, no se encuentran, hasta muy cosas muy complejas
que pueden salir aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si se va la luz? ¿Cómo tiene que actuar el sistema? Esto ya es una serie de casos que tenemos que analizar en dónde de estos flujos van. El de la luz no necesariamente tiene que ir aquí, a eso voy al final. Los opcionales, cuando su usuario tiene varias opciones. Por ejemplo, generan la factura y le dan la opción de imprimir, descargar o enviar. Aunque pareciera lo mismo, es diferente si analizan el flujo. Si es imprimir, hace ciertas acciones. Si es descargar, hay ciertas acciones. Y si es enviar por correo, hay ciertas acciones. Entonces, los opcionales describen esos flujos que no son el ideal. ¿Qué sería lo ideal? Es lo que tienes que definir en el flujo básico. Mi ideal es que yo se lo envíe por correo y me ahorre problemas. Los extraordinarios. Estos son una característica particular. Cuando ustedes hacen una venta, ¿se acuerdan de cuando vimos los includes y los extend en los casos de uso? Si ustedes hacen una venta, hay un include a generar ticket. Yo no puedo generar un ticket si no registro la venta, es decir, si el dinero no ha entrado en mi caja, ¿recuerdan? Eso es parte del flujo básico. Pero si yo agarro y además genero una factura, generar la factura es un flujo extraordinario. ¿Por qué? Porque en este EQ yo estaría describiendo aquí una venta. Pero generar una factura es un EQ nuevo y es un flujo extraordinario. Y a veces hay que remitirlo a ese EQ para que se ejecute por fuera, es decir, llamar a otro EQ para que se ejecute. ¿Por qué? Porque generar factura es prácticamente hacer otro EQ con sus asegúnes. Pero a veces hay pequeños flujos chiquitos, extraordinarios, que sí se pueden correr porque son de 3 o 4 pasos y se pueden ejecutar aquí. Por ejemplo, están comprando un libro, la descarga de los formatos puede ir en un flujo extraordinario. Ahora bien, los que no puse aquí y que van a estar y que también se cuentan son los generales. Los flujos generales son precisamente los que se repiten en cada sistema. ¿Qué se repite en cada sistema que ustedes vean? No importa dónde estén y en dónde trabajen, los datos están capturados incorrectamente y hay un flujo que hacer. Esto está mal hecho y hay que volverlo a cruzar. Los registros no se encuentran y hay que volverlo a hacer. Entonces, los flujos generales son aquellos que se repiten constantemente en todos los sistemas de la organización o de la institución y se ponen en ese apartado de flujos alternos. Ahora bien, ¿por qué aquí yo no los puse? Porque cuando utilizan ustedes herramientas de nivel, como la que les decía de Rational, ustedes pueden capturar todos los flujos alternos y luego solo llamarlos y les van a aparecer en las vistas de árbol. No los van a tener que escribir en cada EQ. Van a ir jalándolos nada más. Así funcionan esas herramientas. Pero aquí, no. Primero, ¿por qué? Porque es un Word y no tiene caso poner los flujos generales, porque además son aprendices. Es el otro tema por el que yo aquí no pongo los flujos generales, porque prefiero que mejor en cada ejercicio que hagan me los pongan de excepción, que es la norma o el común de los casos, y que ustedes los pongan aquí en los flujos de excepción y sirve que trabajan y practican esos flujos. Voy a explicar poscondiciones y riesgos asociados. Las poscondiciones. Las poscondiciones son sucesos que pasan como consecuencia de este flujo básico y de sus flujos alternos. Esto es muy raro que suceda. Por ejemplo, cuando ustedes son nuevos en un sistema, a veces les piden confirmar que son ustedes por correo, ¿sí o no? Entonces, entonces tú no eres todavía parte de mi sistema, todavía no eres parte de mi club, hasta que, ¿qué? Hasta que confirmes. Entonces, el flujo básico de registro de ese cliente acaba en enviar correo de confirmación. Y ahí acaba. Porque un flujo de excepción, o mejor dicho, un flujo extraordinario va a ser, si pasadas 48 horas el cliente no confirmó, yo lo borro de la base porque estaba como temporal.
porque tiene que correrse la poscondición. El cliente debe confirmar para poder darlo de alta. Esa es una poscondición. Y luego vienen riesgos asociados. Esta es una parte compleja. ¿Por qué? Porque el riesgo asociado es una manera de protegerte tú como gente de sistema, personal del área de sistemas, al área de sistemas y al usuario. Por ejemplo, los riesgos asociados es cuando el usuario de corporativo, quien sea, que te está pidiendo un EQ o un requerimiento, no está cumpliendo toda la norma completa y le dices, oye, la base de datos va a quedar con huecos, la base de datos va a quedar incompleta. Sí, pero así lo decidí yo. De riesgos asociados. Al tener campos de captura no obligatoria, la base de datos podría crearse, en la base de datos podría crearse una inconsistencia en la información. Y es mejor advertirlo a que luego digan, el de sistemas no lo hizo. ¿Por qué? Porque una vez más, como les digo, cuando existen herramientas como Rational y eso, es súper padre porque la firma electrónica se da por todas las personas involucradas en un requerimiento de software. Cuando alguien solicita un requerimiento y entonces todos están de acuerdo en que puede haber ese riesgo y ahí te salta el usuario. A la mera hora, si a ti te dicen, ¿por qué no tienes todos los datos? Yo no soy la responsable, ni mi área de sistemas. Tú lo decidiste así y yo no hago nada en el sistema que tú no me pidas. Entonces, o se corrige el EQ o el usuario a fuerza va a decir, bueno, pues yo asumo el riesgo. Ah, pues ese es tu problema. Él asumió el riesgo y todos lo firmamos. Abusados. Por eso esta es la herramienta final que me gusta enseñarles.